Listo. Bien, entonces, como les decía, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a resolver lo que es un planteamiento para una variable ordinaria. ¿Ya? Eh, lo común, lo general, es que nosotros tengamos los datos, ¿no? Y a partir de los datos empecemos a crear la tabla, ¿no? Los datos que nos va a dar los ejercicios o los datos que vamos a ver en el examen están en función de alguna variable, ¿no ve? Entonces, dependiendo de cuál es el tipo de variable, se aplica la tabla. En este caso, es otro tipo de ejercicio donde hay que completar la tabla en función de los datos que se tienen. Ya está llenada la tabla con valores que son los datos del ejercicio. Un poquito más lo vamos a ampliar. Listo. Entonces, a estos los vamos a marcar con otro color para que se pueda notar que son los valores de inicio, ¿no? Estos son los valores de inicio. Es como que solo tengo estos datos y tengo que completar lo que falta, ¿no? ¿Ve? Ok, entonces completar la tabla de frecuencias es el inciso A. Para lo que respecta a completar la tabla, tenemos que ir llenando la solución con las fórmulas, con los ejercicios que vamos haciendo de sumas y restas, multiplicaciones y divisiones, que sean necesarias para completar la tabla, ¿ya? Entonces, ¿por dónde comenzaríamos? Sugerencias. ¿Sabemos el total de las observaciones? ¿Cuántas observaciones en total se tienen en la tabla? No. ¿Sabemos las frecuencias acumuladas? Aquí están las. Lo he anotado directamente como n mayúscula sub i, que son las frecuencias acumuladas absolutas, y aquí están las frecuencias acumuladas relativas al h mayúscula sub i, ¿no? A partir de estas frecuencias acumuladas absolutas, n mayúscula sub i, ¿se puede llegar a completar las frecuencias simples absolutas? ¿Será que podemos aprovechar estos datos para poder complementar estos datos que están acá para poder completar esta columna? Sí es posible. ¿Qué valor va a tener esta celda? 2. 2. Es decir, que es igual a la frecuencia acumulada. Hay que anotar eso. N minúscula sub 1 es igual a N mayúscula sub 1. Y por lo tanto, esto es igual a 2, ¿no? Ya me estoy anotando lo que vamos a ir reemplazando. Entonces aquí va a ser 2. Debería estar el color para que se note lo que vamos a ir. Ok, entonces n sub 1, n minúscula sub 1, que es la frecuencia absoluta 1, es igual a 2. ¿Cuánto sería n minúscula sub 2? ¿Cuánto valdría esta celda? 3. 3. Yo sé que, ¿no? ¿Y cómo hemos sacado el 3? ¿De dónde sale el 3? Yo sé que n2 es igual a n1 más n2, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí vamos a seguir por lo tanto, ¿cuál necesito? N2, ¿no? N2 minúscula es N2 menos N1, ¿no? Y esto es 5 menos 2. Eso es 3. Listo. Está bien, la respuesta es 3 en realidad. No hay ninguna observación, pero ¿de dónde sale, no? O sea, ¿cómo es que yo he hallado la frecuencia 3? Lo que pasa es que la frecuencia acumulada comienza en 2,
le sumo un valor y ese valor me tiene que dar como resultado el 5, que es un dato del ejercicio. Entonces, por despeje de esta fórmula que tenemos nosotros en la presentación, nosotros despejamos lo que es la frecuencia que nos falta, la n minúscula sobre 2. Bien, aquí sería, por intuición, 4 4. esa frecuencia. 4. 4. 4. Excelente, 4. Ustedes pueden agarrar eso y copiar y pegar si quieren, o si no están haciendo en Excel a mano, solamente hacer una sola vez el planteamiento de la fórmula, ¿no? Entonces, digamos que, claro, en Excel es copiar y pegar, pero a mano a veces nos toma más tiempo, pero de todas maneras, sea en uno u otro, de una u otra forma que van a resolver, basta con hacer una vez nomás el planteamiento de qué fórmula se aplica para esta parte y listo, no es necesario volver a hacer la fórmula. Ahora, si ustedes pueden hacerlo, no hay ningún problema, todo es bienvenido en el examen o en las prácticas, entonces igual nomás anotan, yo sé que N3 es igual a N2 ahora, más N3, ¿no? Y esto, N3 va a ser igual a N3 mayúscula menos N2. Esto significa 9 menos 5. Eso es 4. Entonces, ya, por defecto, aquí va a ser 5. Podemos seguir completando estas dos de acá. 4 y 2. Ya, ¿de dónde sale el 4 y el 2? Del despeje de la cantidad total del 70% es igual a 14. Se aplica regla de 3 y se despeja cuánto sería el equivalente en 5. Súper. Entonces, en realidad yo no sé el total. Pero vamos a suponer, tal vez es 30, tal vez 40, no sabemos. No nos fijamos en eso. Estos de acá no se podría completar ya que no tengo los datos acá. En realidad, este de acá, que la última celda que estamos aquí observando, viene a ser el mismo total que vamos a tener acá. Entonces, no tengo ese dato. Tendría que encontrar necesariamente el total, tal vez. Y en función del total, tratar de encontrar las celdas que están acá. Una vez que nosotros ya hemos encontrado estas dos celdas, o estas dos frecuencias, entonces ya va a ser fácil determinar cuáles van a ser las frecuencias relativas, ¿no? Ahora, ¿de qué manera yo puedo encontrar el total? Y es lo que dijo ya el compañero, ¿no? Entonces lo vamos a explicar en detalle. Nosotros tenemos dos frecuencias acumuladas. Aquí la frecuencia acumulada, que es igual a 14, su porcentaje es 70%. ¿No? Es decir, si nosotros calculáramos este 70%, veamos, 1, 2, 3, 4, es H4. Entonces, si nosotros calculáramos H4, tendríamos que dividir N4 entre N, y eso multiplicar por 100%. ¿No? Y eso significa de que tomando en cuenta la frecuencia 14 dividido entre el total me da el 70%. De aquí, ¿qué tendría que despejar de esta igualdad? N. N es el que no tengo, esta es la incógnita, ¿no? Entonces N va a ser igual, ¿no? Haciendo un despeje, va a ser N4. A ver. Vamos a despejar bien porque eso influye en el resultado. Sí, N4 dividido entre H4 por 100%. Entonces, yo tengo que dividir 14 entre 70 y multiplicar por
¿Cuánto sale esto? 20. 20. Muy bien. Vean que porcentaje arriba, porcentaje abajo se van a anular, se van a simplificar. Solamente van a quedar los números y las unidades que tiene el valor de 14, ¿no? El 14 es el que va a definir las unidades, en este caso del total, ¿no? El total es 20. ¿Hasta ahí está bien? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? No, dije, está bien. Ok. Entonces, ya tengo el total. Yo sé que el total es el 100%. ¿Cómo ahora puedo yo hallar estas dos frecuencias? Aplicando el 20% y despejando el valor de n de 5, ¿sería? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Se entendió la idea? Entonces, ¿qué es lo que nos está planteando? Yo tengo esta frecuencia relativa, que es un dato también del ejercicio, que es en realidad la frecuencia relativa 1, 2, 3, 4, 5, es H5. Yo tengo H5, tengo el total, entonces, ¿qué puedo hallar? ¿Qué podría hallar? N5 minúscula. N5 minúscula, muy bien. N minúscula 5, son 5, digamos, ¿no? Yo sé que H5 es, perdón, es N5 dividido entre N. Sí. Son fórmulas que están en las diapositivas. Ahorita puedo colocar la diapositiva otra vez, sería bueno. Y de esta manera ustedes pueden ver qué es lo que está pasando. Una frecuencia relativa es la división de la frecuencia absoluta, ¿no? N minúscula sub 5 sobre N por 5%. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué voy a despejar de aquí? N5. Puede ser igual a N5. 4. En términos de las frecuencias todavía, va a ser H5 por N dividido entre 100%. Y tiene que salirme 4 supuestamente, ¿no? Entonces yo tomo H5, que es 20%, por 20, que es el total, y lo voy a dividir entre 100%, que es el que tome en cuenta, ¿no? Y esto sale. Bien, entonces estamos hallando N5 en realidad, ¿no? La expresión, ¿no? Está hallando esto de acá, ¿no? Esta es la solución, ¿no? Y en esta otra expresión, lo que estamos haciendo es hallar esto de acá, ¿no? Déjame resaltar, bueno, ahí está. Ahí está. Pues nosotros, a partir de estas fórmulas iniciales, despejamos lo que nos interesa y calculamos el valor de la frecuencia que nos falta, ¿no? Este es 4. No, este es 4. Por diferencia, ¿cuánto vendría a ser entonces esta frecuencia de acá? 2. 2. ¿Qué valor de frecuencia es aquí? 18. 14 más 4. 18. Más 18. 2. Más 2. Listo, está bien. Alguna vez algún dato estaba mal y la tablita no salía exacta. Tiene que salir exacta la tabla. ¿Ya? Tiene que salir exacta. Si es que no sale así, ¿por qué? Seguramente hay un dato que está mal puesto en el ejercicio. Bien, por favor, ustedes díctenme ahora las frecuencias relativas. Ustedes saben que las frecuencias relativas tienen que ver con
con las frecuencias absolutas, que nosotros vamos a tomar acá, como idea, ¿no? Entonces, H1 es N1 entre N por 100%. Y entonces H1 nomás, porque lo que estoy buscando son las frecuencias relativas. Me está dando los resultados, eso está excelente. Es dividir cada... Entonces, a ver, vamos a ver los mensajes de texto. Claro, 2 entre 20 es el 10%. Entonces, un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de lo que tienen que hacer para hallar las frecuencias relativas para cada una de estas celdas que nosotros tenemos que hallar, ¿no? Los decimales, porque, bueno, a veces es con decimales, por eso seguramente está activada esa parte. Aquí es 15. Aquí es 20. 25. Como tengo aquí 2, aquí también es 2, entonces tienen la misma frecuencia relativa, 10. Listo. Son valores enteros, entonces no necesito expresarlos con decimales. Esto lo vamos a quitar para que no es de alguna confusión. Lo vamos a tomar más como si fueran valores enteros. Dícteme cuánto vas aquí. Vamos a colocar aquí 10%. 10%. Después, 25%. 25%. ¿cuánto? 25%. 25%. Muy bien. Y 45%. 55%. 45%. Más 25. 70%. Exactamente, ¿no? Eso es lo que tenemos de datos en la tabla. La tabla me daba el 70%, si recuerda. Entonces, como ven, hemos ido sumando, sumando, sumando y tiene que llegar justo al 70%. Más 20. 90%. 20%. Más 10, que teníamos ya, 100. Y la tabla ya está completada. Es un ejercicio simple este. Nosotros vamos a ver en la práctica. Ya tengo lista la práctica, la voy a publicar mañana. O más un rato, sí, mejor más un rato, para que ustedes ya puedan irlo resolviendo, ¿ya? De ahí de la práctica yo les voy a ir pidiendo que me entreguen algunos ejercicios. Pero vamos a ver si todos o algunos, vamos a ver, todavía no lo pienso bien. Pero hagan todos, ¿ya? Vayan a resolver todos los ejercicios. Ok, entonces, ¿qué más nos faltaría hacer? Sí, con la tabla y eso es todo, ¿no? Esto es importante. Esto que hemos escrito en detalle es importante que ustedes lo tengan también hecho en su examen o en la práctica, ¿ya? Porque esa es la base para los resultados que tienen. ¿Hacemos la gráfica o la interpretación primero? ¿Cuál quieren hacer primero? La interpretación. Ya, la interpretación. Sí, porque la gráfica al final vamos a en realidad trabajar con el Excel y lo va a hacer la gráfica del Excel. Pero la idea es que esté bien hecha la gráfica también, ¿no? Solo voy a disminuir la vista, para que se pueda ver bien las interpretaciones. Primera interpretación. Vamos a estar de qué forma. Ahora sí. ¿Qué interpreto primero? ¿Qué busco primero? ¿Alguna idea? El mayor de la frecuencia absoluta y relativa. Y el menor. Sí, está muy bien. Es buscar la mayor parte, ¿no? Vamos a buscar la mayor parte, es decir, la mayor frecuencia absoluta, que seguramente va a tener la mayor frecuencia relativa, ¿no? Es consecuente.
Bastaría con decir que busquemos aquel atributo que tenga la mayor frecuencia absoluta. Entonces, viendo un poco la tabla, no da un enunciado, no explica nada sobre qué es la tabla, pero ya un poco viéndola, podemos suponer de que está hablando de los salarios que ganan 20 empleados, ¿no? Y hay una escala salarial, hay 20 empleados en la empresa, digamos, y de estos 20, en la primera fila, 2 de ellos ganan menos del salario básico. Entonces deben ser los que están iniciando, ¿no? Los principiantes, digamos. Luego tenemos a 3 de ellos que ganan un salario básico. Ustedes más o menos tienen idea de cuánto es un salario básico, ¿no? Y después 4 ganan 4 de los empleados de los 20 en total ganan 2 salarios básicos y así sucesivamente, ¿no? Buscamos el mayor, la mayor parte tiene que ver con el 5. Este de acá, ¿no? Entonces, esta es la mayor frecuencia, estos son la mayor parte. Lo vamos a pintar. Entonces dice, según la tabla de frecuencias, la mayor parte de los empleados, vamos a poner, ¿cuánto ganan? Ganan, ¿cuál? 3 salarios básicos. 3 salarios, gracias, 3 salarios básicos. ¿Cuántos son ellos? Ellos son 5. 25%. En cantidad, ellos son 5 de 20 en total, que representan el 25%. Un poquito más lo vamos a ampliar y vamos a hacer hasta ahí, está bien. ¿Se lee? Sí. Muy bien. Entonces, no es receta, no es que en el examen igualito hay que anotar, escribir. Ustedes pueden usar sus propias palabras, pero la idea tiene que ser así, ¿ya? Mostrar cuál es la mayor frecuencia. O en este caso, la mayor parte. Ahora, ¿cuál busco? La menor frecuencia. Entonces, según la tabla que me está diciendo, parte. ¿Cuáles son? Aquellos que ganan ¿cuánto? Menos de un salario básico y 5 salarios básicos. Hay 2 casos, ¿no? Según la tabla de frecuencias, la menor parte de los empleados, en un primer caso, ganan menos de un salario básico y en otro caso ganan más de 5 salarios. Hay que anotar, enunciar los dos que tienen la menor frecuencia. Lo que pasa es que no podemos decir, voy a mejor tomar el de arriba y no el de abajo. No, hay que explicar y decir que hay dos posibilidades, ¿no? Aquí se entiende que la minoría son los que están iniciando su trabajo en la empresa y los otros 2 son los jefes, seguramente, que son los que ganan más, ¿no? Suponemos, no dice nada de eso, pero vamos a suponer, ¿no? Y tampoco lo vamos a decir porque al fin y al cabo es una suposición, no es algo que esté escrito. En un primer caso ganan menos de un salario básico y en otro caso ganan más de 5. Ellos son 2 en cada caso, de 20 en total, que representan
el 10%. Bien, hemos interpretado, esto no lo voy a pintar, digamos, porque al final al cabo no estoy considerando esas frecuencias y es frecuencias relativas y acumuladas, en realidad, solamente estoy tomando el 5 y el 25. Lo mismo para el caso de las menores frecuencias, ¿no? Listo. Entonces, no estoy tomando en cuenta las acumuladas. Ahora vienen las acumuladas. ¿Cuál de la escala salarial, cuál de los atributos voy a considerar para interpretar las frecuencias acumuladas? ¿Alguien? También el de 3 Tres salarios. salarios básicos, sí. Muy bien, excelente, ¿no? Vamos a dar una pequeña explicación aquí. Nosotros tenemos que buscar en la frecuencia acumulada relativa cuál es el atributo que contempla más del 50% de las observaciones, ¿no? Entonces aquí llegando hasta el 70%, este es el que tiene más del 50%, este no llega, se queda a menos de la mitad y este es el que sobrepasa, ¿no? Entonces este lo vamos a pintar de otro color. De ellos voy a hablar, del 14 y del 70%, ¿no? Entonces, según la tabla de frecuencias, la mayoría, ahora es la mayoría de los empleados, ganan a lo más o al menos, vamos a decir. A lo más, porque está yendo de menor a A lo mayor, más. ¿sí? A lo más, ¿no? A lo más, es salarios. A lo más 3 salarios básicos, ¿no? Ellos son 14 de los 20 en total, que vamos a ir, representan el 70%. Entonces, en esta empresa, el 70% de los empleados llega a tener un salario de hasta 3 básicos, ¿no? Eso es lo que está explicando en este momento esa interpretación, ¿ya? Es lo que está tratando de explicar. Y darte una idea, a ver en esta empresa cómo están los salarios. Te cuento que la mayoría gana hasta 3 salarios básicos. Hasta, no es que todos los que están en la mayoría ganan 3, no, es hasta, es a lo más. A lo más ganan 3 salarios básicos, ¿no? O sea, puedes llegar a ganar hasta 3 salarios básicos. Entonces, dependiendo de la situación, el puesto, la antigüedad, ¿qué será? ¿No? Puede tener un salario diferente. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está bien? Inge, ¿cómo haríamos con la minoría y a lo menos? Tendría que tomar la tabla al revés. Tendría que construir la tabla al revés. Es decir, nosotros tomamos esta tablita, ¿no? Vamos a copiar. Bueno, de hacer en el Excel, ¿no? Perdón, aquí vamos a tomar. Vamos a luego corregir, pero vale acá la pena, ya que tenemos esta facilidad de poder hacer este trabajo. Listo.
Claro que hay errores de fórmula, así que nosotros tenemos que solucionar. Este viene a ser 2, 6. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí. Sí, sí. 18 y 2. Entonces, es esto más el de arriba. Listo. Voy a confirmar, a ver, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 3, está bien. Ok. Inge, creo que ese n mayúscula 5 o 6 sería 20, no 2. Ah, sí, 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 este de acá, ¿no? Sí, ese. 20, sí. Entonces, todo esto que vaya en negrito. Y le vamos a quitar estos colorcitos de acá, que eran para fijar las ideas en el anterior. Entonces, aquí es cuando puedo decir al menos. No puedo en la misma tabla hablar de a lo más y al menos, o a lo menos, ¿no? Al menos. ¿Por qué? Porque la tabla tiene que ser ascendente o descendente. En este caso es descendente, es de mayor salario a menor salario, ¿no? Entonces, esta es una tabla descendente, ¿no? Tabla descendente. Entonces, lo que tenemos que ahora es buscar a cuál es el atributo que contempla más del 50% de las observaciones. ¿Cuál sería? El 55%. Exacto, es de la tercera fila. Aquí está. Este es el que lo hemos pintado de celeste. Y este vendría a ser su frecuencia acumulada. Y nosotros tenemos que hablar de esta categoría. Como les decía, no sé si a ustedes o si en realidad tiene que ser a ustedes todavía no avanzado esto con los dos grupos. No es coincidencia que si yo dando la vuelta a la tabla, ¿no? Volviéndola una tabla descendente, justo, ¿no? La mayoría coincida con la misma categoría que cuando es ascendente la tabla, ¿no? Aquí hemos visto de que es para 3 salarios básicos que hay que hacer la interpretación. Aquí también es para 3 salarios básicos, ¿no? Entonces va a ser lo mismo. Vamos a llegar tal vez a la misma categoría, siempre, pero ya con otros valores, ¿no? En este caso va a ser la frecuencia 11 y la relativa 55 acumulada. Entonces vamos a interpretar según la tabla de frecuencias. Aquí arriba está lo que hemos escrito para aquí. Aquí está lo que hemos escrito para la tabla de arriba. Vamos a ver qué tan diferente es, ¿no? Entonces vamos a ampliar un poco. Listo. Según la tabla de frecuencias, ¿no? La mayoría de los empleados ganan. Ahora tengo que decir al menos. ¿Por qué al menos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tengo que decir al menos acá y en el otro caso no puedo decir al menos? Tengo que decir a lo más. ¿Qué es lo que hace diferente? A ver, tal vez alguien se anima a explicar eso. Inge, sería porque tienen de forma descendente que va de menor a mayor. Exacto. Exacto. Estos 14 que están acá, volviendo arriba, estos 14 de acá son la suma de estas 4 frecuencias. Estas 4 frecuencias suman 14, ¿no? Aquí pues, no sé si se puede ver, aquí abajo hay un resultado, suma 14, dice, ¿no? Estos 14 es estas 4 categorías. Y de estas 4 categorías, a lo más, ¿cuál es el salario más alto? 3 salarios básicos. Estos 11 que están acá es la suma de estas 3 frecuencias y viene a contemplar estas 3 categorías. Ahora, de esas 3 categorías, como están descendentes, al menos se dice, ¿no? Es lo mínimo. Lo mínimo que pueden ganar la mayoría, ¿cuánto es? 3 salarios. Esa es la razón de utilizar a lo más y al menos, ¿no?
¿Cómo era? Según la tabla de frecuencias, la mayoría de los empleados ganan al menos, es decir, lo mínimo que puede, en la mayoría de los casos pueden llegar a ganar 3 salarios básicos, ¿no? Ellos son 11 de 20, ¿no? De los 20. 11 de 20 es mayoría, que representan el 55. Solo estoy haciendo la interpretación para el caso de las frecuencias acumuladas. No, si hacemos la interpretación de las frecuencias simples, va a ser lo mismo, ¿no? Si yo quiero interpretar la que son minoría, minoría es este de acá, minoría es este de acá, y la mayoría coincide con este de acá, como hemos visto. Entonces, estos de acá se van a repetir, es lo mismo, es la misma interpretación, donde va a variar un poco es en las acumuladas, porque no vamos a tener 14, sino 11 empleados, 11 casos. ¿Ok? ¿Alguna consulta? ¿En qué casos Inge se expresaría como minoría? No, no hay eso. No hay eso. No hay minoría. O es mayor parte, menor parte o mayoría de los casos. Minoría es menos del 50%, digamos, y tendrías que tomar, por ejemplo, este de acá, yo supongo, pero minoría también puede ser 25%. O sea, no tiene sentido, digamos, el explicar la minoría. Sino, para responder eso de minoría, yo tomo la interpretación de Está la bien, menor gracias, Inge. parte. Sí, de la menor parte. Es buena pregunta, ¿no? Está bien, es buena pregunta. Porque quedaría flotando ese concepto. Ahorita estamos con mayor parte, menor parte, mayoría, y entonces la minoría es otro que estaría faltando, pero no se considera eso en la interpretación. Ahora, gráficamente. ¿Hay alguna otra consulta, pero? Díganme si hay consultas. ¿Qué gráfico vamos a hacer? Tiene que ser un diagrama de barras. Todos los gráficos. Uno de barras horizontal o vertical. ¿Cuál les parece? Vertical, Inge. Este nomás, ¿verdad? Claro, este. No. A ver, este es vertical o horizontal. Ya me hicieron confundir. Vertical. Este es vertical. Este es vertical, ¿no? Y el de abajo es el horizontal. Este es horizontal. Sí, este es horizontal. Y este es vertical. Este tenemos que hacer, ¿ya? Nosotros tenemos que representar cada una de las respuestas en un diagrama de barras separadas. Como están ahí separadas, entonces así tienen que dibujar en las hojitas, en su examen, tienen que dibujar con barras separadas, ¿no? De manera que nosotros, aquí abajito lo vamos a llevar, estemos diciendo que estamos haciendo el gráfico de una variable que es de tipo ordinal. Esto vamos a darle un tonito un poco más oscuro. Ahí está, para que se note mejor, ¿no? Nosotros vamos a darle un sentido a la gráfica y la gráfica está representando la cantidad de casos que tienen una variable ordinal. Esta es una variable ordinal, ¿ya? Lo que me está... esto de acá no... No quiero así el gráfico yo, pero... No, yo no quiero así.
Quiero que me muestre las etiquetas en cada barra. Vamos a hacer la manera. Así quiero. Estos. Este sí. Perdón. El nombre de cada uno de los atributos tiene que estar debajo de cada una de las barras que le correspondan, ¿ya? Menos de un salario, 2 salarios, está ordenadito, está ordenado. Y el nombre tiene que ir debajo de cada una de las barras, ¿ya? Para que se entienda de qué eso es lo que está representando. Y las barras deben tener sus frecuencias para que se pueda entender. Ahora, estas frecuencias pueden ser absolutas o relativas. Estas son las frecuencias absolutas, ¿no? Entonces, podemos decir que grafique, o ustedes pueden hacer la gráfica y luego colocan esto de acá, ¿no? Como si fueran frecuencias relativas. A ver, si vamos a trabajar con las relativas, yo tengo esta facilidad aquí, y el título. No, yo quiero que el título cambie. No me está permitiendo. Entonces vamos a volver para que se vea mejor. Seleccionar datos. Este es el título. Este tiene que ser. Listo. Ahí está. Salarse la empresa. Hay un gráfico que se llama histograma. El histograma es propio de las variables que son numéricas, de las variables cuantitativas, ¿no? Y en ese es un diagrama de barras en esencia, pero con barras juntas. Este tiene que ser con barras separadas, ¿no? Aquí hay una opción para que ustedes puedan quitar el espacio, ¿no? Aquí yo coloco 0 y le quita el espacio entre las barras. Eso sería un histograma. Yo no quiero hacer un histograma. No sé qué es un histograma además, ¿no? No sé, no hago. Y simplemente para que se vea mejor le he quitado un poco de espacio. Le he reducido de 250% para que se vean las barras más. Esto es a gusto de ustedes si quieren colorearlo, colocarle algunas cositas más a gusto de ustedes. Pero en esencia esa es la gráfica que tienen que dar en las prácticas, en los ejercicios. ¿Ok? De manera que se note claramente cuáles son las frecuencias, ¿ya? Tal vez, ¿no? Para un poco hacerlo más vistoso, o así como se llame, yo podía pintar aquellas barras que he utilizado para las interpretaciones, que sería esto de acá también. Y esta de acá, que tiene que ver con la menor frecuencia. Y de esa manera ustedes van dándole una vista gráfica al lector o el que está interesado en este trabajo, ¿no? De que se toman en cuenta esos atributos. A ver, ¿hay algunas preguntas? Eso de estos son verticales, ¿ya? La información sobre las frecuencias que aparecen en la gráfica la elegimos nosotros, es decir, elegir entre frecuencias relativas. Sí, ustedes escogen si quieren representar en la gráfica a las frecuencias absolutas o relativas, pero no se grafica las frecuencias acumuladas, no. Se grafican solo las frecuencias simples, ¿ya? Este tono está muy... Las frecuencias simples, solo las frecuencias simples son las que se tienen que graficar, no las frecuencias acumuladas. Ahora, si digamos nosotros queremos graficar las acumuladas, nos han pedido que hagamos eso, ¿no? Entonces vamos a tener la necesidad de representar a lo que son las frecuencias acumuladas. Permítanme. Sí. Ahí está, así va a salir. No es lo mismo, ¿no ve? No es lo mismo, estas son con las frecuencias simples, así yo le llamo para decir que son las que no son acumuladas.
Y estas son con las frecuencias. Se ve la misma interpretación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver que aquí se nota tal vez mejor lo que es el a lo más y el a lo menos, ¿no? Entonces, tal vez aquí solo conviene graficar o pintar solamente, ¿cuál color es este? Este creo. Entonces, ya. Solo pintar aquella barra que contenga la mayoría de los casos, en el caso de las frecuencias acumuladas. Aquí, solo pintar aquellos que son la mayor y la menor parte, ¿no? Solo se cambia el color de la barra de la mayor y menor frecuencia, bueno, en un caso u otro no. Solamente se va a cambiar de color, digamos, o pintar solamente aquellas barras que representan a la mayor y a la menor parte. ¿Está bien? En el caso de que no es obligatorio, no hay que hacerlo, este gráfico de acumuladas es un extra, ¿no? Pero si ustedes lo tienen que hacerlo a las acumuladas, entonces solamente tendrían que cambiar de color la barra que contenga más del 50%, que sería esta de acá de 3 salares básicos. ¿Ok? ¿Hay alguna consulta? Inge, en Excel, ¿cómo se cambia el color a las barras? Buena pregunta. Primero seleccionamos las barras. Una vez de que, lo vamos a ampliar para que se vea mejor. Si no, ¿para qué tenemos aquí, no? Esto, si no podemos verlo bien. Seleccionas las barras, haces un clic y selecciona todas las barras. Todas están punteadas. Aquí hay unos puntitos celestes que aparecen y están tomando todas las barras. Otra vez haces clic en la barra que quieres pintar, digamos esta para que se note mejor. Y solamente está punteada esta. Entonces hay que hacer 2 veces la selección. Una para que seleccione todas las barras y ahí va a cambiar de color todas las barras. Yo solamente quiero que cambie la más grande. Entonces esta vuelvo a seleccionar. Entonces en formato le digo que me dé otro color para que se pueda diferenciar de las demás. ¿Se entiende? Sí, Inge. Sí, Inge, gracias. Necesito es el que esté las frecuencias absolutas o relativas, ustedes deciden. Ustedes deciden con cuál quieren trabajar, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo quiero trabajar con las frecuencias absolutas. Entonces, aquí. Entonces ahí aparece con las frecuencias absolutas y no. Es válido, cualquiera. Absolutas o relativas. No los dos, no tiene sentido que dibujemos con las dos frecuencias, ¿ya? ¿Alguna otra consulta más? Disculpe, Inge. ¿Sí? Bueno, podríamos omitir alguno de esos procedimientos que están en la parte de completar tabla. O sea, los de restas y más que nada. Ya. ¿Tú me dices que le repita? O sea, no, podríamos omitir ese tipo de procedimientos. O sea, Omitir. por la simplicidad que tienen, quizá no sean tan relevantes como para entenderlo. O sea, solo es restar y eso. Algunas cosas directamente. Ya. Sí, yo entendí repetir, pero es omitir. Ok. Omitir significaría que no lo hagamos, pero tiene que hacerse. Es simple, ¿no? Es sumas y restas o divisiones y multiplicaciones, pero para que yo sepa que ustedes entienden y saben cómo se tiene que resolver la tabla, necesito que me entreguen esto más. Porque omitir significaría que no lo hagan y tienen que hacerlo. Ahora, como les decía, hay algunas operaciones que se repiten varias veces. Yo me doy cuenta que se repite varias veces, entonces ustedes solamente tienen que escribirlo o hacerlo una sola vez. Y después, para los otros que son ya distintas representaciones, entonces lo dejan, ¿no? Pero sí o sí hay que escribirlo abajito de la tabla.
¿Está bien? Está bien, Inge. Entonces, los que podemos obviar son los que se repiten más de una vez el mismo procedimiento, pero con otros datos, ¿no? Cuestión de que nosotros tengamos, bueno, en realidad yo tenga una idea de lo que han trabajado y lo que han hecho. Pero sí o sí tiene. Ahora, como tú dices, son ejercicios simples que tal vez no sea necesario, pero tiene que estar en el examen porque ustedes muy bien lo saben hacer, pero hay algún compañero que no ha estudiado, entonces necesariamente tiene que demostrar que sí lo ha hecho en realidad, ¿no? Que ha estudiado. Entonces, para eso tienen que estar estas formulitas. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta más? ¿No hay más consultas? Vamos a cortar la grabación para que no sea muy grande el archivo.